Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste no te cortaron el cordón. No te lavaron con agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre, y te dije, sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo. Tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio, cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor Dios. Palabra de Dios. Ha cesado tu ira y me has consolado. Ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Ha cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamar que su nombre es excelso. Ha cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ha cesado tu ira y me has consolado. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne.
Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. San Maximiliano Kolbe, el santo que hoy celebramos, en una carta a un compañero suyo le escribía lo siguiente: en la actualidad se da una gravísima epidemia de indiferencia que afecta, aunque de modo diverso, no solo a los laicos, sino también a los religiosos. Una gravísima epidemia de indiferencia. Si esto lo decía entonces San Maximiliano, ¿qué no habría que decir hoy? Porque acabamos de escuchar cómo Jesús, con toda claridad, recuerda y proclama y comenta uno de los mandamientos de la ley de Dios, y también vemos el caso que se hace de este y de los demás mandamientos. Indiferencia es la palabra clave. Hay un cambio de mentalidad en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, por la que, por supuesto, Dios ya no es el centro de la vida social y tampoco individual. Naturalmente siempre hay excepciones, como es lógico, pero estoy hablando, diríamos, de lo que se respira en el ambiente. A Dios poco a poco se le ha ido apartando, arrinconando y esquinando. Dios no ocupa hoy un puesto en la vida de la sociedad. No se habla de Dios. Dios no está presente en las conversaciones, no interesa. Se habla de mil cosas, pero de Dios o de lo que está relacionado con Dios, no es un tema que interese. La indiferencia, la epidemia de indiferencia de la que hablaba San Maximiliano. Y es porque, en definitiva, nuestra fe, si no se puede decir que haya desaparecido del todo, digamos que está a punto. No digo ya que no haya fe como un grano de mostaza, que les decía Jesús a los discípulos, es que no llegamos ni a una micra de lo que es un grano de mostaza. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, pero evidentemente que lo que prima ante todo y sobre todo es lo que podemos tocar y palpar. Nuestra época es una época que solamente cree en aquello que ve. Aun cuando es evidente que hay muchas cosas que no podemos ver y que sin embargo están ahí. Sin embargo, cuando se trata sobre todo de lo que se refiere a Dios, ahí exigimos pruebas palpables para poder creer, y aún así seguro que tampoco creemos. De hecho, en tiempos de Jesús, ellos veían los milagros de Jesús, pero a muchos no les llevaron a creer en él. Escuchaban la sublimidad de las enseñanzas de Jesús, pero eso no les llevó a creer en él. Lo que quiere decir que algo está fallando en nuestro interior, y algo muy serio.
Si la indiferencia con respecto a lo que Dios nos dice es grande en general, en lo que se refiere al sexto mandamiento es ya abismal. Desde los años 60, y pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió cuando San Pablo VI, escribió la encíclica Humane Vitae, ha habido un movimiento de rebelión total y absoluta contra todo lo que es la moral cristiana con respecto a, en concreto, este sexto mandamiento. Una rebelión que se funda, evidentemente, no en la verdad de las cosas, se funda solamente en el gusto, en el capricho, en la apetencia, en los deseos. Deseamos esto y porque lo deseamos y lo queremos, no puede ser malo. ¿Por qué va a ser malo? Y entonces, caso omiso a lo que Dios dice y toda la atención y todo el caso se lo hacemos a nuestras inclinaciones y nuestras apetencias. Todo esto nos está convirtiendo en unos seres bastante egocéntricos, de tal manera que nuestro principio de vida, y digo nuestro conscientemente, no estoy hablando solo de nuestro tiempo y de la gente que no cree, no, estoy hablando también de los que decimos creer, pero que luego en la práctica nos comportamos como si no creyéramos. Pues no, Dios no es el centro y también nosotros, ante todo y sobre todo, proclamamos que lo importante es pasarlo bien y hacer todo lo que nos gusta y nos apetece, en todos los sentidos. Por lo tanto, todo lo que proclama Jesús en su Evangelio, en su buena noticia, y que contradice nuestros intereses y nuestras inclinaciones, inmediatamente lo declaramos por lo menos irrealizable, como mínimo. Incluso más de uno y más de dos dirán, eso está pasado, eso no vale para nuestro tiempo. Y de esta manera se hace, como digo, caso omiso. No solamente hoy a nadie le preocupa el adulterio, bueno, insisto que cuando digo a nadie estoy lógicamente exagerando. Siempre hay, por supuesto, excepciones, pero insisto en que la generalidad de la gente, estoy seguro de que más de una y dos personas aquí, ahora mismo, o de los que nos están viendo y escuchando a través de la televisión, han vivido o están viviendo en sus familias, en sus hijos, el drama de quienes no valoran el matrimonio, la fidelidad matrimonial, como les pasó a los discípulos, que cuando Jesús plantea esto, terminan ellos concluyendo, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Y así opinan muchos hoy. ¿Para qué? Andar firmando papeles, eso es el matrimonio, firmar papeles. ¿Para qué eso? Nosotros nos juntamos, si nos va bien seguimos y si no, cada uno por su lado. O sea, lo que se está diciendo, aunque no se dan cuenta, es, si me va bien contigo, si tú me haces feliz a mí, entonces estaré dispuesto a seguir contigo. Pero como me molestes o me hagas la vida difícil, allá que te quedas. No se me olvida, no hace muchos años, celebraba con una pareja a los que casé en su día, pero que me pidieron que en sus bodas de plata celebrara con ellos también la Eucaristía. El hijo mayor, en un momento dado en que intervino en la ceremonia, dijo, yo estoy también queriendo buscar, a ver si encuentro a una mujer que me quiera y me haga feliz. Ese es el planteamiento que frente al amor y al matrimonio tienen una gran mayoría. Que a mí me quieran y me hagan feliz. No se les pasa ni siquiera por la cabeza que de lo que se trata en el auténtico amor no es que me amen, sino amar. No que me hagan feliz, sino yo hacer feliz a otra persona. En este sentido, la única manera que podremos tener de aprender es no si nos fijamos en los modelos humanos que se dejan guiar por el egoísmo, sino en el que es amor,
por esencia, en Dios. Hemos escuchado una primera lectura en la que el profeta Ezequiel, con palabras de Dios, manifiesta a Israel su desazón, su dolor, porque Israel no responde, y se presenta el Señor como un auténtico enamorado. Hemos escuchado unas palabras rozando el lirismo de la poesía, donde un enamorado le está diciendo a la enamorada todo lo que ha hecho por ella. Te encontré en el desierto, te lavé, te hice crecer, te doté de vestidos, de todo lo que necesitabas, hasta que te hice hermosísima. ¿Y entonces qué pasó? Pues tú, fiada de tu hermosura, te prostituiste y te entregaste en manos del que venía primero. Está reflejando ahí Ezequiel la historia del pueblo de Israel. En muchas ocasiones se presenta a Israel como la esposa y a Dios como el esposo fiel frente a la esposa infiel, pero que a pesar de esa infidelidad de la esposa, el esposo sigue permaneciendo fiel. Así terminaba el profeta diciendo de parte de Dios: a pesar de todo eso, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. Dios no se echa atrás. Dios ama sin que haya absolutamente nada que le pueda apartar de ese amor. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Este es Dios, el Dios que ama de verdad. No porque lo merezcamos, sino a pesar de que no lo merecemos. No por nuestros méritos, sino porque lo necesitamos a Él. O aprendemos a mirar desde aquí lo que es el auténtico amor y por lo tanto el matrimonio, que es, no lo olvidemos, sacramento, o sea, signo del amor de Dios. Eso es el matrimonio cristiano, o tiene que serlo, un signo de cómo ama a Dios. Viendo a cómo se aman los esposos cristianos, tendríamos que ver cómo ama a Dios con tanta generosidad, con tanto perdón. O aprendemos, a vivirlo desde Dios, o no hay nada que hacer. Es evidente que San Maximiliano María Kolbe sí aprendió esa lección y por eso supo ser mártir del amor, mártir de la caridad. Cuando vio a una persona que tenía su familia y por el diezmo que habían hecho le tocaba morir, él se ofreció a morir en su lugar. Eso es una forma importantísima de amar.